¿A qué sabe Caracas? Bueno, buena tarde, ¿no? Para preguntarse de nuevo a qué sabe Caracas, Maki. Sí, Y bueno, nos acompaña acá un gran invitado, Carlos Isilio Febre. Tú sabes que en la tradición gastronómica de Venezuela, incluso en la economía, pues, el tema, por ejemplo, del cacao, igual que el café, han sido los grandes factores importantes del comercio venezolano en su época. Bueno, y lo siguen siendo, a pesar de que puedan haber ocurrido también circunstancias distintas, como después la famosa emergencia del petróleo, pues. Pero es importante siempre este, conversar sobre en este momento cuál es la situación real de esas dos bueno, riquezas yo te venezolanas. diría que Caracas sabe ahora al interior, porque hay gente que se está dedicando al chocolate, que no es una de nuestras grandes riquezas, y se están dedicando a producir miel y se están dedicando a producir mermeladas, etcétera. Entonces Caracas sabe un poco a todo lo que hace la gente, Claro, claro. los productores agrícolas nuestros. Carlos es uno de ellos, Barinés. Y aquí está justamente una muestra de lo que ellos hacen. Chocolate y miel. Claro, muchas otras cosas. Porque imagino que las haciendas producen, o sea, hay ganado, hay leche, hay quesos, hay todas esas cosas, ¿no? Sí, claro que es el producto que son los que interesan en este momento. Claro, pero en este momento nos interesan estos productos que son los que están llegando a Caracas y realmente la gente los está apreciando mucho. Cuéntanos, Carlos. Ok, bueno, la tradición nuestra de como familia era siempre la ganadería y los granos por esas actividades, podríamos ya, o esas labores extensivas, ¿no? Como era el sorgo, el maíz, vecinos como en el arroz, en el llano. Pero, bueno, debido a las circunstancias, em, quizás en parte un poco económicas, ¿no? Que nos hemos visto o nos ha motivado a que produzcamos algo donde realmente nosotros mismos lo trajéramos a la capital. Claro. Entonces, hay tres cosas que a nosotros nos llamaban muchísimo la atención, que era el café, el cacao y algo que iba muy de la mano, que era por la vegetación, la miel, la apicultura. Entonces, vimos que para nosotros fuimos un poquito hacia el Piedemonte, la zona de Caldera, y después nos fuimos un poquito hacia Mérida. Estamos hablando de Barinas en el límite con. Claro, el Piedemonte andino, que tú pegas y subes a Mérida, a San Cristóbal, donde sea, pues. Sí. Entonces, no vimos la parte que nos llamó mucho la atención, fue la parte del cacao. Y mi padre era admiraba mucho lo que era la parte de la apicultura, ¿no? Que bien podría llamarse como algo que venía muy de la mano con esos cultivos que no son perecederos, por ejemplo, como el maíz, el sorgo, el arroz, que tú tienes que cosecharlo y quemar después ese subproducto que queda para que no mute la plaga, ¿no? Entonces, estos eran árboles o cultivos estables, ¿no? Que nosotros tenemos matas de café que tienen más de 20 años, ¿no? Y se entregaba mucho la Y marca. también produce café, por supuesto. Sí. Eh, Siempre que están las matas de café, porque van muy de la mano con el cacao. Ahí teníamos nosotros estas tierras y a mí me llama mucho la atención que en el llano eran extensiones muy grandes, uno hablaba de 1000, 2000, 3000. En la época del abuelo se hablaba de 60.000 hectáreas, 50, 45.000. Pero aquí no, aquí eran 4, 5, 6, 7, 8 hectáreas. Y eran suficientes para. Suficientes. Son suficientes, él habla de eso ahora. Son suficientes. Y lo que llamaba la atención era que en una finca bien manejada de unas 1000, 2000 hectáreas, anteriormente, en los años 80, con un encargado, un ayudante, se manejaba tranquilamente eso. Y la mujer, la esposa del encargado, y un ayudante ahí en momentos puntuales, se manejaba todo eso. Eran algo muy, podríamos llamarse rudimentario. Cuando uno viene más hacia el centro del país, los valles del agua, ve que
se empieza a ver otras actividades, ¿no? Y como por ejemplo también con las ciudades o los estados que eran ciudades que eran industrializados, como es el caso de el estado Lara, Carabobo. Entonces te das cuenta de que tú tienes un potencial. Nosotros nos vimos o nos vimos motivados a parte de la cosecha nuestra, no entregársela a todos a Chocolates del Rey, sino también a nosotros a manejarla. Lo mismo lo que era la miel, ¿no? Que antes se la veníamos a todo el mundo. Bueno, y bueno, vamos a manejar nosotros la marca. Y empezamos. Claro, eso nos llevó a aumentar la mano de obra, ¿no? Pero vimos la aceptación. Y el mercado es muy amplio, muy amplio, y se lo puedo mostrar porque cuando uno tiene una cooperativa ya, se trae algo artesanal. En el caso del chocolate, uno se trae una barra de cacao, un 100, un 80%, un 100%, un 70%, que es un chocolate que es granuloso y tiene unas propiedades bien interesantes que ahorita se las comentaré. Pero uno se puede traer ese cacao acá, puro a la capital, se pone de acuerdo con varias personas, grupos de personas que los tiene uno aquí en la capital, belgas, y procesan esas barras de cacao que uno trae y sacan. Ahora fíjate, el cacao, el chocolate está teniendo en los últimos años, digamos, en las últimas décadas, oye, un auge increíble. Hay gente como tú, que son muchachos profesionales, todos ingenieros, hay muchachos, cantidad de gente que yo conozco, amigas, que se han dedicado sencillamente al mundo del cacao, a la producción del cacao. Han ganado premios internacionales, este, prácticamente venden a todos los negocios aquí en Caracas y en las grandes ciudades. Y la verdad es que el venezolano está hecho un poco, quizá la mitad de petróleo y la mitad de cacao. Entonces, verdaderamente valora mucho el cacao. Yo no sé cuánto chocolate se consume por per cápita, o sea, por persona en este país, pero debe ser una cantidad increíble al año. Sí, pero además, Carlos, la exportación, ¿no? Porque el cacao venezolano, bueno, también siempre ha tenido una buena fama, una gran aceptación. Y por supuesto ha cambiado, ya no hablamos que es el cacao en bruto, que se le exporta en Europa, no, sino la calidad del cacao venezolano. Sí, sí. Es Eso impresionante. también es una distinción importante y que estimula su exportación y su venta en el exterior. Y que prácticamente se produce en todos lados, porque por ejemplo, tú estás en Marina, tú produces este cacao. Hay gente que lo produce ¿cómo se llama? En el oriente. Y en el caso de Aragua, ¿no? Hay gente que lo produce en Aragua, en el centro del país. Hay gente que se va del Amazonas. ¿Ah? No, Claro, y el de Chuao. de Chuao. Un cacao excelente, o sea, un cacao que es altamente, yo le voy a decir una vez, No es que diga que es bueno, es que está comprobado ya que es. yo le voy a decir una vez un chef francés que decía, cuando hago un postre con cacao venezolano, yo lo tengo que vender más caro, porque ese cacao es caro, es el mejor cacao del mundo. Sí, porque les explico, el cacao muchas veces no encarece el precio de exportación, que lo ponen, bueno, que lo dejan sentado cuando se realizan envíos al extranjero. Aquí se realizan muchos que van a Europa, aunque la gente no crea, aquí mucho de nuestro cacao va a Europa, pero hay una gama muy fuerte, ¿no? Que es el cacao que es de porcelana, que es un cacao que tiene un mejor drenaje, es más suave. El cacao más amargo es el cacao de Barlovento. Está el cacao de Oriente. Pero como me decía un señor chileno, me decía, Carlos, aquí en Chile no hay vino malo y en Venezuela no hay ni cacao malo, ni café malo, ni ron malo. Así es. Entonces, todo esto es maravilloso. Ahora, ¿qué características tiene ese cacao? Sí, que tú lo llamas porcelana, ¿no? Ajá. Es un cacao más suave, más ligero, más exquisito. El cacao de Barlovento es un cacao más ¿Y de amargo. qué depende eso? ¿Del suelo?
del tipo, ¿de qué depende? Del suelo y del drenaje. Evidentemente el suelo que lo caracteriza el drenaje. Barlovento es una zona donde, hablando en términos coloquiales, se dice se aguachina el agua, o sea, se empoza, se mantiene un poquito más el agua, no corre tanto como hacia la parte del Piedemonte y Lozano. Este es un cacao muy preciado, ¿no? Y tiene una gama de mercados aquí en Venezuela que uno se queda impresionado. No solamente es exportación, porque la gente piensa exportar. Claro, lo que pasa es que antiguamente había muchas barras, ¿cómo es? Trabas y contratiempos para la exportación, más o menos en los últimos par de décadas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un mercado, como son barras nutrientes de cacao, hay un mercado para deportistas que ellos lo consumen y lo ven, y esta barra de cacao la toman un cuadrito, lo rayan con el café y se lo toman. ¿Por qué? Porque tiene antioxidantes, tiene mucho colágeno y tiene una propiedad que va contra las enfermedades oncológicas. Oye, qué bueno. Entonces, Anticancerígeno. ese detalle, ¿no? Sí. Yo tengo varios compañeros que tienen familiares que tienen problemas y me dicen, no, el familiar nuestro se fue hacia Margarita para que esté en la playa, pero necesitamos que le mandes la barrita, que le manda su Pero todavía está a nivel artesanal. artesanal. Ok. Pero Bueno, así artesanal, en Caracas, que es así como un centro gastronómico, de hecho me lo recuerda mucho, que es la primera, después, o está junto con Lima, gastronómica, ciudad gastronómica de América. Aquí hay mucha repostera particular que hacen tortas muy buenas, que tienen una tintera cautiva muy buena, que muchos de los restaurantes le suministran ellas nos toman a nosotros el cacao puro. Entonces, y también hay cadenas, por ejemplo, que están pendientes del cacao. ¿Por qué? Porque el cacao puro rinde más. No tiene azúcar o uno puede manejar el azúcar o el edulcorante que le ponga. En nuestro caso, pues tenemos 3. Papelón o caña, que es muy bueno para el desayuno. Monk fruit o stevia. entonces evitas el azúcar industrial, Es la refinada. la refinada. Que es la que en teoría es un poco dañina, ¿no? Algo mucho dañina. Pero ese mismo cacao viene de allá y uno le pone el porcentaje que quiera, porque uno le puede poner un 80%, un 100%, la cantidad el porcentaje de la manteca que uno quiera, un 15%, un 20%, porque la extrae. Todo ese proceso a pesar de ser artesanal, es como ajustable. O se trae uno el, el cacao, la barra pura, se lo entrega a señores emigrantes europeos, sobre todo los belgas, que manejan muy bien. Sí, lo hay muy buen chocolate. Entonces uno tiene un chocolate. Y cuando yo fui una vez a la mejor fábrica de chocolate en las afueras de Bruselas, el chocolate, o sea, la base que usaba era el cacao de Chihuahua. Sí, Bueno, y en el caso de la miel, cuéntanos ya para un poco. la miel, la miel. Antes que se nos acabe el tiempo, quiero que hablemos de la miel, esta que tienes aquí. Ok, Esta, que se llama miel Bosque Real. Bosque Real. Cuéntanos. Ok, bueno, esta es como una niña mimada, pues, la joya de la corona, ¿no? ¿Por qué? Porque la produce el mismo campo. Es una miel silvestre, por ejemplo, y ahí entre las matas de cacao o de café,
crecen las flores silvestres. Uno tiene que ir llevando el ecosistema a tocarlo hasta cierto punto para que permita o estimule a que la abeja construya su panal. Pero paralelo a eso, tenemos un señor que es un maestro en apicultura. Ese señor agarra la colmena, la lleva y la mete en unas cajas. Y hay dos pendientes muy fuertes, una asiática y una occidental. Son cajas muy bien conformadas. La que nosotros manejamos es la parte occidental, donde la abeja reina interactúa con las otras abejas y termina estando siempre sola. Y eso es lo que estimula muchas veces la producción. Entonces, una vez que se agarra esto, el panal, que lo agarra el maestro, lo lleva, lo mete en la caja, que hay maestros carpinteros que hacen las cajas, porque esa caja se pierde y a los 3, 4 meses ya se puede cosechar la miel. O sea, y como esta miel es silvestre, pero se ha ido probando porque es silvestre de una zona cafetalera y cacaotera. ¿Ok? Hay otras que se hacen en sitios donde hay la naranja. Es un poquito más amarguita, tiene otro sabor. Pero hay algo importante. ¿Qué pasa? Yo meto unos emovientes que pueden ser ovejos, o si quiero hacer algo interesante, ovejo un poquito que sea más hacia la carne y el consumo humano, y el estiércol cae en las matas, bota el polen, y eso también le da un sabor a la miel. Una explicación muy buena, ¿no? Sí, claro, eso es un proceso, todo un proceso. Bueno, Sí, pero y lo interesante es que es el señor, el maestro de la miel, es un señor que cuida a sus abejas y te dice, usted es el dueño, pero yo soy el jefe. Yo digo, ¿cuándo se hace la cosecha? Entonces, si ustedes ven esta miel, para ver la pureza de la miel, que es lo que, cómo se prueba, es este vacío que se arma. Claro. Aquí en Caracas llegan muchas mieles que son buenas y cumplen sus funciones. Pero a veces tú sientes que están como azucaradas, Porque que tienen tienen panela. como azúcar, ¿entiendes? En cambio esta, de verdad, tú haces así y tú te das cuenta que es una sola burbuja y que se convierte en un vacío, como dices tú. Entonces, esto verdaderamente indica la pureza de la miel. Hay reposteras que no las piden, claro, ellas la rinden. Cadenas comerciales no, pero sí hay personas que ya estamos en conversación, hay grupos de gente que están, grupos de empresas que estamos en conversaciones, pero no nos gustaría masificar tanto porque esto no es. No te gusta falsificarla, pero vamos a suponer que la gente que nos está viendo quiere esa miel y ese chocolate. ¿Qué hacen? Ahorita estamos puerta a puerta, pero ya estaremos un poquito más. ¿Cómo es? Pero se puede hacer encargo. Sí, Y bueno, tú vas a dar algún teléfono, alguna cosa, ¿verdad? sí. Bueno, ya nosotros tenemos unos Bosque Real y ya lo tenemos en una web. Ah, tú te metes una web, Bosque Real, y ahí te sale todo eso. Salen los contactos, pero este, como la producción es muy limitada, bueno, estamos poco a poco, poco a poco. ¿Qué les iba a decir yo? Esto también tiene un componente o tiene una demanda medicinal. Muchos de los médicos bariátricos me lo piden a mí para que su paciente recién operado consuma esta miel. Esto ayuda a regenerar la flora bacteriana, una flora bacteriana buena, sana. Va muy bien en la mañana cuando se toma con el café con esto. O sea, que una persona que no pueda consumir azúcar por la razón que sea, esto no es dañino. No es dañino. Muy interesante eso. bueno, muy interesante esta Sí, sí. final. Sí, sí. Oye, tenemos que terminar, pero ya ven ustedes aquí, Bosque Real. El chocolate es igual, Bosque Real. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias.
un millosote. Ahorita lo podemos poner en generador. Ok, entonces vamos a despedirnos por los momentos. Hasta la próxima oportunidad. Y ustedes van a ver en nuestra pantalla el bosque real y algún teléfono al cual ustedes se pueden dirigir para encargar estos productos que son de verdad tan sanos para el organismo. Así que bueno, hasta luego, Carlos, muchas gracias. Gracias.